vámonos con la información nacional que se ha ido generando en el transcurso del día. Y es que la ley censura avanza en comisiones del Senado. Y con 29 votos a favor y 9 en contra, los integrantes de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron anoche el dictamen en la materia de ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En el proyecto de decreto del dictamen se destaca que con esta ley la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y radiodifusión. En la ronda de posicionamientos, el senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, aseguró que con esta ley se recupera la soberanía comunicativa del Estado mexicano. Ricardo Anaya Cortés, senador panista, denunció que el gobierno tiene una obsesión con el control y con esta ley esta agencia va a concentrar todas las facultades para decidir qué sí y qué no se puede transmitir en radio, televisión, internet y hasta las redes sociales. Le digo, son bien mañosos. Es que decimos, bueno, vamos a hacer esta pequeña modificación para que regrese en su estado natural que la teníamos antes de Peña Nieto, pero le meten la jiribilla y dicen, a ver, con chance, y son tan brutos y no se dan cuenta. Pues no, ya nos dimos cuenta que nos quieren controlar todo, pues sáquense a la roña. Si la cosa era no permitirles a los gobiernos extranjeros venir a meter sus spots y vaciar sus intestinos aquí, pero otra muy diferente es que tú quieras controlar lo que sale de nuestros propios intestinos como mexicanos, ¿verdad? Entonces, esa es otra historia. Bueno, pues a su vez, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, dijo que se trata de un albazo legislativo. Con el pretexto de regular la propaganda extranjera, se propina un duro golpe al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Escuchamos. Con esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, se recupera la soberanía comunicativa del Estado mexicano, que intencionalmente se dieron en 2014. En su artículo 210, esta nueva ley establece con claridad que queda estrictamente prohibida la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en el caso de los contenidos culturales o turísticos. Esta disposición también se extiende a plataformas digitales, operadores, concesionarios y programadores que no podrán comercializar espacios ni permitir transmisiones que difundan intereses políticos extranjeros en territorio nacional. Esta no es una medida de censura, es una medida de protección, es un acto de dignidad, soberanía y autodeterminación. Lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control, concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Estamos, por supuesto, en este caso hablando abiertamente de un albazo legislativo, que por el pretexto de lo que se ha señalado de regular la propaganda extranjera en nuestro territorio, en televisión, pues lo que hacen es aprovechar y de pasadita pues le propinan un duro golpe al sector de telecomunicaciones y de radio. Déjenme comentarles en los escasos 10 minutos que tenemos para dar esta argumentación el alcance de esta pretendida ley. ¿Por qué decimos que es tan preocupante? Es una ley que pretende regular, como ya
lo dijimos, y quiero ser muy clara en esto, pretende regular la forma en la que los mexicanos vamos a acceder a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que queremos compartir. Lo que se pretende con esta ley es regular la forma en la que los mexicanos nos queremos comunicar. Bueno, es que el asunto tiene sus implicaciones, por eso le digo, hacen plan con maña, les encanta jugarle al vivo a nuestras autoridades y asumen que pues todos nos estamos chupando el dedo y no entendemos nada, ¿no? Pues sí, obviamente ahí hay otras implicaciones. En este sentido, pues también la presidenta se refirió a este tema, sobre todo porque el documento resalta la prohibición de propaganda política de otros países, es decir, no se pueden difundir mensajes procedentes de gobiernos de entidades extranjeras. Entre el contenido del documento también se establecen las facultades de esta agencia, que será la autoridad encargada de formular y conducir las conductas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tendrá facultades para regular, promover, supervisar y uso de la explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a las redes e infraestructura. Y bueno, además a la agencia le va a corresponder emitir criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, que tendría como objetivo el aprovechamiento de este recurso con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que contribuyan al bienestar de la población. Ahí está la palabra, que contribuyan al gobierno de bienestar, me imagino, ¿no? Bueno, también contempla que las autoridades competentes puedan solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos que sea procedente el incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas con las respectivas normativas que sean aplicables, o sea, con las normas que ellos van a poner. Bueno, asimismo se fija la prohibición a los grandes programadores y operadores, bueno, no dice a los grandes, a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicio de radiodifusión, en radiodifusión, televisión o audio, restringir publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta a la que tenga fines culturales o turísticos, y de igual forma con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa sin afectar la libertad de expresión y de difusión. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Ok, ¿ve? O sea, entonces tú ya estás queriendo regular la información periodística y noticiosa que esté engañosa. No, pues imagínese a Andrés Manuel con esto, ¿no? En sus manos. Pero como los hijos de Andrés Manuel ahorita están gobernando el país, pues nada que afecte a la 4T, nada que sea engañoso, ¿no? Nada que afecte el bienestar. Si mañosos son. Ante esto, hoy la presidenta fue cuestionada sobre estos temas y la presidenta propuso quitar el artículo sobre plataformas digitales en la ley censura, después de que en comisiones del Senado se aprobó esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que podría modificarse la red o quitarse el artículo referente a las plataformas digitales, o sea, vas a controlar el radio y la televisión. No, o sea, no nada más de gobiernos extranjeros, sino de cualquiera que no diga las cosas como tu realidad, como la realidad de los que están en el poder, lo vislumbran, ¿verdad? Entonces, como ellos viven en la Cuatrotelandia, ¿no? Entonces, pues sí, imagínense nosotros que estamos en estaciones de radio, que no les damos tanto que no les damos tanto el rollo, no, pues estamos engañando. No no estamos acordes con la Cuatrotelandia y van para afuera, ¿no? Así de sencillo. Bueno, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que no se pretende la censura. No, cualquier intento posterior es mera coincidencia. Y no tiene que ver con el autoritarismo, no, ¿cómo crees? Sino con recuperar atribuciones
Ujú. Apuntó que este artículo tiene que aclararse para que no se dé la oposición a argumentos de lo que se quiere censurar es a las plataformas como Facebook y YouTube. Refirió que la ley de telecomunicaciones se ha trabajado desde hace meses y se le incorporó el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política e ideológica en nuestro país. A ver, escuchamos. Trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, Bueno, pues cualquier parecido con que es que el problema es cuando metes estos artículos, dice, yo no tengo esa intención. No, probablemente no. A lo mejor en tu gobierno no. Pero pasan 2, 3 sexenios y dice alguien, mira, aquí tenemos un artículo que lo podemos usar contra este medio de comunicación que no nos está gustando cómo está difundiendo las cosas, y pues aquí se la dejamos caer, ¿no? Entonces, esa es la parte peligrosa, o sea, no se puede estar nada más generando artículos de una manera. Si la intención era, vamos, retomar el artículo que había eliminado el gobierno de Peña Nieto, bueno, que se había eliminado durante el gobierno de Peña Nieto, porque no lo eliminó él, lo eliminaron los diputados. Pero bueno, en ese caso, pues se retoma, ¿no? Y ya, al fin que así estaba, lo volvemos al origen, pero como siempre, pues hay que actualizar las cosas, ¿no? Entonces metemos plataformas digitales también. O sea, no nada más radio, televisión y demás, ¿no? También plataformas digitales para que valga la pena.